conectados con Amelia. Perfecto. ¿Amelia nos estás escuchando? Hola chicos, ¿cómo ¿Cómo estamos? están? ¿Todo bien? Acá estamos, si se Ahí puede está. decir bien. Claro, sí, me imagino. Y Amelia es convencional constituyente, o elegida, digamos, yo me acuerdo cuando hicimos la nota en Mascota de Nadie, estábamos ahí. Es más, una de nuestras candidatas que ganó. Digamos, el Búnker tiene un par de candidatos que ganó, que entrevistó y Va, ganó. bien. Eso es bueno, eso es Sí, bueno. La mayoría habla bien del búnker. habla bien del Búnker. He visto en tus redes que vos hace una semana habías renunciado, habías presentado una carta. ¿Me querés contar desde ese momento cómo fue la situación, cómo se vio la situación allá en Jujuy? Sí, exactamente. Bueno, la verdad que habíamos iniciado este proceso de reforma hace alrededor de 3, 4 semanas, donde bueno, en todas esas semanas que transcurrimos el debate, fuimos encontrando distintos inconvenientes con respecto a las formas que se dio esta convención. En un primer momento bueno, no se contaba con el proyecto del oficialismo para que los actores de la sociedad civil pudieran expresar sus opiniones, es decir, estuvimos recibiendo, digamos, a distintos invitados sin que estos pudieran emitir una opinión porque no teníamos ningún texto de la propuesta de la reforma para señalar el colegio de abogados, el colegio de magistrados, que bueno, que los aportes en una reforma de estas colegiaturas siempre son importantes. Bueno, expresaron que era difícil hacer un aporte serio sin tener el texto. Bueno, eso lo señalamos en su momento. O sea, ya Una vez que, empezaba todo con una situación como poco clara. Claro. sí, 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 debatíamos básicamente sin tener nada. Luego de eso se presentó el proyecto, nosotros tuvimos acceso al proyecto un viernes y durante el lunes y martes se cerraron los debates en todas las comisiones, es decir, dejamos de recibir a actores de la sociedad civil y tampoco pudimos entre los mismos convencionales debatir cada uno de los artículos, se cerraron los debates y se nos dijo que teníamos tiempo para presentar despacho de comisión en minoría hasta el sábado. En el medio de toda esa situación, de esa semana, empieza lo que es el reclamo de los docentes, Sí. que bueno, obviamente empieza con los gremios más importantes de docentes de la provincia, pero después empezaron a sumar el resto de los gremios, sobre todo los estatales, y obviamente en ese reclamo también había, digamos, una consigna que era arriba los salarios, abajo la reforma, porque la reforma también modificaba uno de los artículos que habla de la educación pública y que establece el estatuto docente, que es básicamente donde están garantizados todos sus derechos. Eso ocurría como de manera simultánea, realmente empezó el paro por tiempo indeterminado y además empezaron una serie de manifestaciones muy genuinas y muy fuertes, con, te diría, altísimo nivel de acatamiento y acompañamiento tanto de los docentes como del resto de la sociedad en general. Eh, durante ese fin de semana, Gerardo Morales saca un decreto el domingo. Eh, Había tenido ya un proceso de paritarias durante esa semana, pero había decidido hacer una oferta salarial y esta oferta no fue aceptada por los gremios y dar por cerrado, digamos, esa paritaria sin una resolución del conflicto y sin seguir las negociaciones. Y además de eso, ese fin de semana saca un decreto donde modifica el régimen contravencional por decreto, donde realmente muy grave este decreto que establecía la elevación de las multas aquellos manifestantes, multas muy elevadas. Por otro lado, la posibilidad de las cesantías de los empleados públicos que estuvieran en las manifestaciones y además la responsabilidad política de aquellos legisladores que acompañaran esas manifestaciones. Esto estamos hablando del domingo 18. Domingo 18, sí, si no me Claro. equivoco. Al otro día hace para atrás el decreto y
y hace una conferencia de Sí, prensa que... fue realmente muy, muy fuerte ese decreto. Entonces, al otro día, en una conferencia de prensa, decide ir para atrás, porque obviamente la manifestación de los docentes al lunes siguiente, pensando que por ahí ese decreto podía asustar a los docentes, bueno, todo lo contrario, se generó un efecto, bueno, de mucho enojo y de mucha bronca, y la manifestación fue aún mayor ese día, fue ese lunes. Al mismo tiempo de esa situación, como ya se conocía el proyecto de la reforma, que recién se estaba un poco divulgando, ¿no?, entre la sociedad, empezó a gestarse esto de la alerta que empezaron a insistir los pueblos indígenas, que nosotros tenemos más de 400 en nuestra provincia, sobre todo esta reforma que planteaba no solamente, el problema no son 2 artículos, como lo dijo en la última conferencia de prensa, sino que es una visión global, por lo menos en lo que hace, ¿no?, a esto de los recursos naturales, con una visión totalmente extractiva. Nosotros tenemos un recurso estratégico hoy en el mundo, que es el litio. Ese litio se encuentra en tierra y territorio de pueblos originarios, muchos de ellos que todavía no han obtenido el reconocimiento de esas tierras por parte del Estado, y que obviamente la mayoría continúan siendo tierras fiscales. Bueno, había una modificación del artículo de tierras fiscales, de lo que es el régimen de recursos naturales, lo que es el régimen del agua, que realmente en un análisis global tenía una visión muy, digamos, puramente extractivista, sin garantizar el derecho de los pueblos sobre esos territorios, sin garantizar, si querés, la cuestión ambiental. Y bueno, y además habilitaba un artículo en la propiedad privada donde se establecía un desalojo express. Entonces, todo ese combo explosivo generó que todas las comunidades empezaran a inquietarse por esta situación, a organizarse, a expresarse también, sumándose a los gremios docentes, a los docentes, a los estatales, contra el no a esta reforma, así, Claro, puntualmente porque claro. en la reforma sucedía algo, según lo que entiendo, que al no tener título de propiedad lo pueden correr, digamos. Sí, habilitaba particularmente un artículo donde esto era la cuestión del desalojo puntual, ¿no? Claro. Desalojo express. Incluso hacía referencia a ese artículo, en una parte decía, aún cuando se arroja en representación del pueblo. O sea, realmente era como muy direccionado Directo, sin metáfora. hacia eso, ¿no? Listo a la represión, Bueno, así. eso habrá Claro, sido... directo, sin... Hemos dicho directo a la represión. Bueno, en esa misma semana, si querés, durante el fin de semana o el lunes, con este clima social que ya se venía sintiendo, nos enteramos que se iba a empezar a sesionar en el pleno de la convención el miércoles, y que la intención era aprobar la reforma el viernes. Obviamente, ante esta situación en la que había un aceleramiento total de los tiempos, donde la situación en las manifestaciones era cada vez más tensa, y donde además teníamos profundas diferencias con otros convencionales de nuestro bloque con respecto a qué actitud tomar como bloque ante estas circunstancias, más allá de que no contábamos con la mayoría, ¿no? O sea, el oficialismo siempre tuvo esa mayoría para básicamente hacer lo que quisiera. Aún así, una mayoría circunstancial no te habilita, primero, a no respetar a las minorías, y segundo, a no entender que las reformas constitucionales implican un nuevo pacto social e implican un diálogo constante con esa población, más allá de que esa población haya votado y haya elegido convencionales constituyentes. Para mí ha sido, Bueno, ha sido no había, sorprendente. digamos, realmente el oficialismo no estaba percibiendo todo esto, o si lo estaba percibiendo, estaba haciendo oídos sordos, ¿no? Ante Bueno, toda esa situación, nosotros, tanto con el doctor de Aparici, que bueno, formamos parte del mismo espacio político, tuvimos un plenario con todo nuestro espacio, donde, bueno, primero que ya había un pedido explícito de muchos sectores que se venían manifestando, tanto las comunidades como los docentes, pidiendo que el Frente Justicialista se retirara, que el bloque del Frente Justicialista se retirara.
Sumale esa situación que yo hace menos de 3 meses fui interventora, delegada normalizadora, se diría, de uno de los gremios docentes más importantes, el de secundaria, al nivel medio y secundario, porque obviamente, bueno, tenía una situación institucional muy compleja, donde cooptada, ¿no? Por esa dirigencia por el gobierno, que bueno, y obviamente con un descontento en las bases de ese sindicalismo que había realizado durante el año pasado, no había dejado participar a distintas listas, o sea, esta conducción. Pasaron como 2, 3 elecciones fallidas y bueno, se tomó la decisión del Ministerio de Trabajo y Nación de intervenirlo. Y bueno, durante 4 o 5 meses ayudamos o ayudé en lo particular a que ese gremio pudiera institucionalizarse, pudiera tener elecciones y pudiera tener una conducción legítima. Bueno, eso terminó pasando y bueno, también hace un poco, ¿no? A que quizás se reavivó, como se democratizaron algunas instituciones sindicales, bueno, obviamente se avanzó en alguna toma de decisiones de organización, ¿no? Eh, bueno, sumale a eso, que la verdad que es difícil, es casi imposible para mí no interpelarme con esa situación y con ese reclamo, porque lo conozco, porque lo he estudiado, porque en febrero tuve que discutir paritarias y sé los sueldos de miseria que cobran los docentes y todos los estatales en la provincia. Es Eh, tremendo. A mí me entonces, parece que en términos, digamos, analizando en términos lo que ha sido la comunicación, esto que decías vos al principio, no sé, desde Jane Cameron hasta acá, digamos, o sea, como que es un montón. Y de repente tener un decreto que había salido, que de repente se hacía para atrás, a la reforma aprobada con mayoría, con los peronistas también criticados por sumarse, las manifestaciones populares, la represión, toda la violencia bueno, que se vio en las redes, las camionetas estas que no eran de la policía entrando a lugares. Eh, desde afuera es tremendo cómo se ve eso. No, no me quiero imaginar cómo se está viviendo la situación ahí. sí, la verdad que realmente, como relatabas vos, esta tensión se viene viviendo hace 2 semanas, pero el fin de semana largo creo que se profundizó, empezó el sábado con la represión fuertísima, violentísima en Purmamarca a nuestros pueblos indígenas, con balas, con gases lacrimógenos apuntando a la cara. Un chico de 18 años, 17, perdió un, No, un ojo, sí. básicamente. Realmente fue durante todo el día, durante altas horas de la noche. Obviamente que cuando empezó eso de las 4 o 5 de la tarde, con un grupo de abogados y abogadas y organismos de derechos humanos, empezamos automáticamente a ver a dónde se estaba llevando a los detenidos. Estuvimos muchas horas buscando, armando los listados de los detenidos. Bueno, una situación realmente aterradora. Durante ese sábado muy tarde pudimos acceder a verlos, a saber primero cuál era el listado, quiénes eran las personas que estaban ahí, si eran menores, cuáles eran las condiciones de salud. Bueno, muy tarde pudimos acceder. Durante esa misma tarde, una conferencia de prensa de la vicepresidenta de la convención y del presidente del bloque del oficialismo diciendo que los cortes eran del turismo piquetero. Claro. Entonces, digo, en vez de tratar de frenar, de tratar de encontrar algún mecanismo, de hacer, de básicamente encontrar herramientas de la política, ¿no? Era seguir tirando leña al fuego. Bueno, esa situación se fue agravando, agravando. Ustedes creo que todo el mundo ha visto, gracias a Dios, porque se ha podido visibilizar este tema a nivel nacional con algunos medios. Y bueno, vimos lo que fue, lo que terminó desembocando ayer acá en San Salvador, que por qué, digamos, explota de esta manera y porque el lunes el gobernador ante esta situación da una conferencia de prensa diciendo que iban a retroceder con 2 artículos, pero no aclara ni cuándo, ni cómo, ni dónde, y el martes se sesionó, se sacó esos 2 artículos, se juró. Claro, Entonces,
insisto, no hubo durante este tiempo ninguna acción del gobierno que ayudara a bajar la tensión, todo lo contrario. ¿No? Y bueno, y lo último que se vive ahora, esto de responsabilizar o a la oposición, al kirchnerismo, al gobierno nacional, Claro. a la izquierda, la verdad que no encuentro ninguna justificación razonable para echar culpas. La única realidad y el eje de la discusión es que se aprobó una reforma constitucional en menos de un mes, eh, con un texto que genera muchísima polémica. Digo, no es un texto maravilloso, ¿no? Es un texto que genera muchísima polémica, que va en contra de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales en muchos casos, y que además se ha hecho realmente con fuertes manifestaciones afuera. Entonces, ese contexto explosivo no había otra manera de que termine, y menos sumándole estos decretos, estas represiones, estas persecuciones, estas mentiras. Sí, La y verdad que que ese es el eje de la discusión. que todas las medidas que se han tomado ha sido todo para fogonear más violencia. O sea, no hubo realmente nada que haga que algo se pare, digamos. No, sin lugar a duda, no ha habido ningún gesto, ninguna medida, ninguna herramienta de la política, digo, Claro. para tratar de descomprimir, para tratar de dialogar, para tratar de buscar alternativas. No entiendo tampoco racionalmente, o no encuentro una justificación de cuál era el apuro de aprobar esta constitución en menos de un mes, con todo lo que estaba pasando, si no es una cuestión electoral del propio gobernador. Claro, Porque eso es lo que realmente, lo que te iba a preguntar, cuál era tu lectura política de la situación. Yo, o sea, livianamente puedo decir, bueno, Morales está yéndose mucho más a la derecha y Larreta mucho más al centro y discursivamente le funciona a nivel electoral presidencial. Eso es como la sí, lectura sin como... lugar a duda, logró en este último tiempo lo que quiere lograr hace más de un año, que es instalarse en la escena nacional. Pero bueno, eso nos ha costado, eh, primero nos va a costar derechos a los jujeños, segundo, nos está costando el ojo de un pibe de 17 años. Claro, salud. No, y es un montón, a ver, la tensión es tremenda, pero yo tengo un compañero de trabajo que todavía que está en Jujuy, que se ha ido este fin de semana a vacacionar ahí y sigue ahí, no puede volver. Matías. ¿Cómo imaginas vos que esto termina? ¿Hacia dónde va? Y mira, me encantaría poder dar señales de alguna certidumbre. La realidad es que no. Eh, las manifestaciones y los cortes de las comunidades, de los pueblos indígenas en el interior continúan en este momento. Hoy hubo una gran manifestación en San Salvador, encabezada también de nuevo por los docentes, donde se han sumado trabajadores mineros, los gauchos que vinieron a acompañar. Entonces realmente no podría decir cómo continúa esto. Espero que como primera medida sin represión, como primera medida con herramientas de la política, que el diálogo sin lugar a dudas es una de ellas. Pero bueno, también sigue tuiteando el gobernador, Barbaridades. insisto, Sí. responsabilizando al gobierno nacional, La, publicando videos de Cristina. la foto de la gente en Bermuda y remeras, La gente, esa es tremenda. claro, los compañeros ahí no me acuerdo la agrupación, realmente así está encarando el problema el gobernador, por Twitter. Y también están teniendo el apoyo nacional de Juntos por el Cambio, digamos. Sí, también. Sí, sin lugar a duda, la verdad que esa conferencia de prensa, insisto, tirando más leña al fuego, Mezclando con lo de eh, Chaco, y rarísimo, digamos. haciendo un uso totalmente político. La verdad que mientras, insisto, nosotros acá estamos pagando, los jujeños están pagando todas esas circunstancias. Es terrible. A mí, como para destacar algo bueno, si lo hay, es la movilización popular. O sea, creo que es poder mostrar a la Argentina qué es lo que sucede cuando un gobierno Cuando de la derecha derecha gana. manda, claro. Y también mostrar a la derecha que tampoco puede avanzar como si nada, digamos. Mm. Eso es lo que rescato. Lástima que, bueno,
se genera en un contexto de estos niveles de violencia, donde la represión policial es fuertísima. Y se han visto imágenes como súper fuertes. Sí, y esto de que no encontraron a quién se llevaban y que los nombres y que a dónde está, o sea, Sí, sí. te remites Sí, directamente a la dictadura, digamos. situaciones de primero, policías entrando a casas cuando Claro, sin orden judicial, Ese es tremendo. camionetas, las he visto yo todo el día en el penitenciario, entrando y saliendo sin patente con detenidos. claro. El 70% de los detenidos de ayer eran chicos que no estaban en la manifestación. Era a partir de las 4 o 5 de la tarde, empezaron a levantar por todo el centro, incluso una pareja joven que estaba andando en bicicleta en la Ciudad Cultural, que es un lugar acá muy lindo de recreación, andando en bici. Bueno, en el medio de todo eso se ha visto también policías infiltrados de civil generando disturbios. Esto se vio claramente en Purmamarca, porque bueno, obviamente las comunidades están mucho más organizadas, se conocen entre ellas y detectaron a 3 personas que eran efectivos policiales infiltrados, que muy, digamos, decorosamente los acercaron hasta la policía, digo, ¿no? Tremendo. Bueno, obviamente en una multitud esa situación se descontrola, pero sí, la verdad que hay imágenes de esa situación. Entonces, la verdad, la situación institucional es muy grave, la situación de violencia institucional que está ejerciendo este gobierno es gravísimo y espero, digamos, que esto termine, ¿no? Se Que esta habla, se violencia habla termine. mucho de intervenir, Eso iba a preguntar, ¿no? el gobierno nacional, No, no, o sea, ¿no tienen que intervenir en este quilombo? O sea, Alberto está preocupado, está full Twitter, está están ahí. todos full tweet. No, pero no sé, me parece que es una situación delicada. No sé cómo ves esto que se está hablando de intervenir en la provincia. Mira, por ahí te lo digo, lo encaro más desde una cuestión técnica, porque entiendo que por ahí debe ser encarado de esa manera. Entrar en el juego de las discusiones y las chicanas políticas me parece que no, que nosotros tenemos que estar en otro nivel, en otra altura, porque en definitiva también eso esas convicciones nos guían, ¿no? La realidad es que es muy complejo, digamos, pensar en una intervención. Entiendo que hasta acá se ha tenido, si querés, de parte, por lo menos, del ministro de Seguridad, de Aníbal Fernández, ha sido muy claro con respecto a cómo era el procedimiento legal de la intervención de la Gendarmería, y también una posición política muy clara de decir, che, muchachos, este gobierno no va a hacer reprimir a la Gendarmería. Ujú. Claro. Entonces, digo, desde lo técnico, de que no se puede, de que por lo menos la gendarmería no puede intervenir en otros conflictos, y en lo que hace, digamos, a puntualmente la gendarmería, esta decisión política de que la gendarmería no va a reprimir. Entonces, sí va a ayudar al diálogo, va a ayudar a encontrarle alguna salida. Me parece que hablar de intervención es un poco Es fuerte, que fuerte, bueno, que sí. se Sí, tendría que ver y claro. analizar, pero también hay una realidad que también es muy choqueante, ¿no? Hace menos de 2 meses tuvimos una elección en esta provincia y Gerardo Morales sacó el 49% de votos. Mm. Ojo, también entiendo que muchos de los que hoy manifiestan lo votó, es parte de su Y los electorado, docentes, Y y gran parte sí, de los docentes lo sin deben lugar haber a duda. votado. Entonces creo que hay un quiebre con respecto a eso, pero bueno, las pero una elecciones cosa fueron no hace dos quita la meses y otra. nosotros también somos Aparte, respetuosos de la voluntad popular, no así de la violencia institucional, y creo que Claro. hay que encontrar un mecanismo para que esto se frene, ¿no? he visto que No le sé van a descontar, que si se decía que le iban a entiende des... hacia dónde quiero ir. Sí, 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 por perfectamente. supuesto. He leído que le iban a descontar a los docentes los días Sí, efectivamente, se han descontado. Acá hay una situación muy particular, que es que se inventó algo así como el presentismo, que es una suma importante de dinero que no está en el básico y que se paga si vos cumplís con todos tus días de Sí. trabajo. Sí, Incluso no es solo por manifestar o hacer huelga que dejas de cobrar el presentismo,
sino que si estás enfermo. Por enfermedad también, aún claro. presentando parte de enfermo, perdés el presentismo. Bueno, Claro, era como 20 lucas. una eso, cosa así. digamos, sí, como 20.000 pesos, depende de la antigüedad, ¿no? Pero bueno, eso han perdido, se les ha descontado los días de paro. Ahora recién justo estaba viendo algunos partes de prensa de los gremios, han convocado mañana a paritarias a los gremios, así que bueno, veremos por lo menos en lo que hace como a esta parte del conflicto de lo que se está viviendo, ¿no? Claro, yo me imagino eso, cómo se sostiene económicamente todo el daño que se está causando, digamos, o sea, porque también están ejerciendo la violencia económica, es como asustando a la gente con el sueldo, Sí, con haciendo todo lo que se puede asustar, están que su asustando. capital económico baje, efectivamente. No sé cómo se soluciona eso. No se soluciona, ya fue, se perdió. Y no, Eh, Mirá, realmente no. es muy complejo, digamos, la situación. Entiendo que el conflicto docente se soluciona teniendo paritarias libres, informadas, no impuestas, no montando un show, un escenario, y que básicamente sea una imposición como viene pasando en esta provincia, sino realmente poder tener paritarias serias y que se pueda llegar en cuanto a la salarial a un acuerdo. Ahora, si vos me preguntás el conflicto con las comunidades, y la verdad que es mucho más profundo, porque, insisto, esta reforma constitucional que ya está promulgada, que se publicó hoy en el boletín oficial, tiene una visión muy distinta a la que ellos puedan considerar que es un respeto a sus derechos, obviamente que yo con la cual desde lo técnico comparto, que además es muy complejo porque vos ya has pasado todas las etapas posibles para llegar, digamos, a un diálogo, a un acuerdo, y aparte ya has cerrado el debate, ya cerraste la convención, ya la juraste cuando quisiste, con capricho y listo. Claro. Entonces, digo, esa situación podría haberse remediado la semana pasada, tomando conciencia de lo que estaba pasando y ir para atrás y tomarse más tiempo para aprobar una constitución como correspondería. ¿Qué está diciendo ahí el oficialismo en Jujuy? O sea, ¿qué dice la doña de derecha de todo esto? Así, la que está ahí viendo las manifestaciones en la calle. Y mirá, y es muy difícil por ahí de captar un poco eso. Sí hubo ayer, mirá, hasta acá eh, el apoyo popular había sido muy grande. O sea, vos te parabas, ibas un rato a Purmamarca, por ejemplo, que es uno de los cortes, de los tantos cortes, creo que hay más de 10 en este momento. Vos parabas ahí y cuando se habilitaba el tránsito, porque cada determinado tiempo se habilita el tránsito, el apoyo popular de los autos era, te diría, así un 95%, digamos. O sea, el único video la única persona que podría haber llegado hasta el contra es el video que subió Gerardo, creo que no había otro. O sea, digo, era el único, o sea, formaba parte del 3% sobre el 100. Lo mismo ha pasado acá en la capital jujeña con las manifestaciones de los docentes, realmente ha sido muy genuina. Obviamente ayer, ante algunos incidentes, bueno, que eso ha generado un reproche de parte de la sociedad con respecto a los incidentes que hubo en la legislatura, pero bueno, nosotros que estamos adentro, que conocemos de esto, la verdad que los mecanismos han sido muy, muy terribles. O sea, se vio a la policía tirando piedras, no sé, la verdad que hoy... Sí, Sí, con ondas. con ondas, digo, no. piedra y Es balazo. insólito que la policía tiene piedras. Entonces digo, es un nivel ya de un contexto tan pesado que no se puede, ¿no? Y Primero diferenciar, manejan una segundo, impunidad. echar culpas, digo, o sea, insisto, acá el foco es este, o sea, se aprobó una reforma constitucional en menos de un mes con una sociedad que estaba en contra y que reclamaba otra cosa. Claro. Y aprobando Esa cosas es la discusión. que legalizaban el hecho de reprimir a la gente que está en contra de lo que Claro, se había cambiado. claro. Era un jaque mate. Si pasaba era un jaque mate, Sí, digamos. sí. Por suerte Y entonces no no dejó pueden pasar. quejarse. Bueno, no lo están dejando pasar porque, o sea,
ese es el objetivo, que la reforma se haga para atrás, ¿o no? ¿Cuál es el objetivo? Es que, a ver, no sé, si nos tocara gobernar, nunca hubiésemos hecho esto de esta manera, ¿no? O sea, Claro. de ningún punto de vista, o sea, ni una reforma sin consenso en este tiempo, ni con semejante texto. Entonces, la verdad que, y ante todo eso, y ante todos esos inconvenientes, reprimir. No sé, chicos, o sea, creo que estamos en las antípodas de las decisiones de este gobierno. Entonces vos me preguntás cómo se soluciona y te diría que no tomando ninguna de las decisiones que tomaron. O sea, Claro. Cambiando Ya el gobierno. Tarde para No, solucionar. eso lo han hecho justo cuando le quedan 4 años todavía. Está loco. O sea, claro, era el digamos, momento, es digamos. complejo. Bueno, Amelia, mi objetivo era angustiarme y estoy angustiado. Te angustiaste más. Bueno, por lo creo menos que, tengo que compartir mi angustia, no la puedo llevar sola. claro, y la gente que está escuchando seguramente está angustiada. Pero es impresionante porque las redes sociales están plagadas de todo esto. O sea, es impresionante donde estás, esto está presente. Sí, para Se mí lo está está presente, viendo. tendría que estar más presente. A mí sí me enoja, por ejemplo, que... Los medios. No, que sea tendencia recién porque Trueno lo publica, ¿entendés? Claro, sí. O sea, vos decís, bueno... Sí, a mí me ha pasado particularmente que me enteré antes que mis viejos, porque estaban en las redes sociales como de los medios de amigos que uno conoce en Tucumán, pero no en los medios grandes. Sí, sí. Entonces era como... Y es una bronca. Empieza a pasar. Y yo, no sé, hay un medio que he empezado recién, así que lo he seguido porque es un canal de streaming llamado Polenta para Revolver. Qué bonito. Y lo empecé a hacer. Sí, tremendo el trabajo de los chicos. Y han hecho un gran trabajo y por eso los recomiendo también. Están haciendo el hermano de uno de los chicos fue detenido, creo que sí. Ah, mira, tremendo. No sé quiénes son, la verdad. Yo lo he seguido porque apenas habían largado como van a hacer un canal de streaming en Jujuy. Y Claro. ha pasado esto y de repente le empezó a tener una cobertura fuerte en historia. Buenísimo. Me pareció muy bueno el trabajo que han hecho. Bueno, muchas gracias, Amelia. Seguramente vamos a seguir el caso Minuto a minuto. Y si llegamos a tener alguna duda, consulta, seguramente te vamos a estar escribiendo. El mascota de nadie también vamos a estar analizando un poco. Creo que algo que, bueno, se va a hablar toda la semana y no sé... Y esperemos que sea Sí, solo esta semana, sí. digamos, y las cosas mejoren, pero hasta ese momento, bueno, hay que... A ustedes, chicos, muchas gracias. Muchas gracias. por, Muy bueno, muy tocar este clara, tema. muy clara la conversación. Toma el mate. Pum para arriba. No, digo que ha sido como fácil de entender, fácil de escuchar, Sí, una sí. buena conversación por eso. Excelente. Muchísimas gracias por Muchísimas todo, gracias. por toda la... Abrazo grande, gracias como siempre, chicos. Abrazo a Lucas. Nos vemos. Bueno, así estamos. Poneme una de Luismi. No, esperá. Y encima viene Sí. otro...